estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM Radio Mujer. Yo soy Luisa Ortega y el tema de hoy es la ansiedad y la alimentación. Tenemos, creo que ya en la línea, a la doctora psicóloga clínica Laura de la Torre para contestarnos una pregunta súper interesante. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luisa. Estábamos hablando de la ansiedad, Laura, estábamos hablando de todo lo que en el cuerpo producen estados de ansiedad, como elevarnos el ritmo cardíaco y tensarnos los músculos después de tener un estado de estrés. Y lo que queríamos hacer hoy era que nos contestaras o que nos orientaras un poco acerca de cómo es que la ansiedad nos provoca querer comer o cuál es la relación de la ansiedad con la alimentación. Claro que sí, Luisa. Antes que nada quiero felicitarte por el programa y bueno, un gusto estar con ustedes y poner un granito de arena en este tema tan importante. El por qué está relacionado la ansiedad con la forma en que comemos, tiene que ver con las manifestaciones físicas en el organismo. Esto es, con la ansiedad crecen los niveles de adrenalina. Dicho aumento reduce la capacidad para el autocontrol, lo que hace que el individuo sea más susceptible de seguir comportamientos malsanos como el fumar o el comer demasiado. La serotonina, que es un neurotransmisor cerebral relacionado con el ánimo, participa en el control del apetito. Los bajos niveles de la misma se relacionan con una mayor ansiedad al comer. Los estados y rasgos de ansiedad repercuten considerablemente en nuestra manera de comer, Luisa, y en la sobrealimentación que tenemos. No solo los factores químico-biológicos que ya expliqué, sino también las asociaciones a las que vinculamos simbolismos al ingerir alimentos. Esto es, la forma en que nos enseñan a percibir los alimentos como una compensación o satisfacción a nuestras emociones, como el afecto, la gratificación, la falta de atención, etc. A través de estos procesos de alimentación de la familia, ocurre un trastorno en el niño de la percepción de sus sensaciones corporales, y esto impide que identifique en forma adecuada el estado de hambre o de saciamiento. Como adultos, estamos programados y tenemos estas distorsiones que no desaparecen, sino que se siguen presentando en nuestra forma de comportarnos ante la comida, aun cuando no nos demos cuenta. Que quede claro, no siempre es consciente. El comportamiento del mal comer, Luisa, tiene que ver con la sobrealimentación. Muchas veces se manifiesta como un mecanismo para lidiar con los factores estresantes y pues se puede recurrir a la comida para calmar o aliviar lo que nos está sucediendo. Debemos también entender y tomar en cuenta que tanto los factores químico-biológicos como los emocionales que se presentan en la ansiedad y en nuestra forma de alimentarnos pudieran estar limitando o obstaculizando nuestra buena voluntad de seguir un plan alimenticio que nos ayude a tener un peso saludable y a cambiar hábitos o malos hábitos alimenticios, pudiendo estar generando la falta de resultados al someternos a tratamientos para bajar de peso, que generan estos fracasos aún más ansiedad, sentimientos de desesperanza, frustración, abandono al tratamiento y hasta puede generarnos una depresión reactiva. Otro factor que también debemos de tomar en cuenta es el sociocultural. Hoy en día existe una cultura hacia lo externo, es decir, es más importante cómo me veo que cómo me siento. Sin embargo, la realidad es que cómo me siento refleja cómo me veo. Lo que pienso y siento de mí mismo puede volcarse hacia la comida, ya que ésta actúa como un tranquilizante. No conectar con nuestras emociones pudiera ser la razón para la forma de alimentarnos y por consecuencia el aumento de peso. Y entre todos esos fracasos continuos que pudiéramos estar teniendo para la pérdida del mismo.
el ponerte en contacto con tus emociones puede ser una medida que nos lleve primordialmente a desarrollar la capacidad de introspección. Esto es, darte cuenta qué está pasando con tu cuerpo, tanto físico como emocionalmente. El autoconocimiento de nuestras emociones, de nuestras sensaciones corporales, de nuestros estados de hambre y saciedad, de nuestros impulsos, de nuestro sentir, actuar y de todo lo que implica quién soy. Puede ser tu primera herramienta para detectar si la ansiedad está determinando tu manera de alimentarte. Entonces, es importante que seamos partícipes de lo que está pasando con nuestro organismo y que sepamos detectar las señales de alarma que nos da nuestro cuerpo para poder saber si estamos comiendo por ansiedad y no estamos atacando el origen del problema de nuestro sobrepeso. Englobando todo esto, nos damos cuenta la importancia de saber si nos estamos manejando en nuestra forma de alimentarnos a través de estos aspectos que ya mencioné. Qué bárbara, Laura, está súper, súper interesante esto y yo te quisiera preguntar si existe alguna manera de identificar cuando estamos teniendo estos consumos provocados por la falta de control, digamos que si hay una forma de identificar un consumo por ansiedad y de alimentos o hay manera de identificar cuando es específicamente por hambre. ¿Hay algún tipo como de sensación específica como para que sea para nosotros señal la alarma de decir, chin, no, es que me estoy yendo a comer esto, pero está iniciado por una ansiedad? ¿Hay manera de identificarlo? Claro que sí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, Luisa, a preguntarnos qué siento. Casi siempre estamos acostumbrados a decir qué pienso. Inclusive las personas cuando nos preguntan qué piensas y no qué sientes. Entonces, el ponerte en contacto con tus emociones podría ser la forma en la que tú percibas esas señales o esos síntomas de ansiedad. Si quieres un poquito más adelante, puedo sugerirle a todos los que nos escuchan algún método específico o dejarles una tarea terapéutica para que sepan cómo detectar estos síntomas. Creo que nos encantaría que nos pusieras a trabajar porque creo que la mayoría de los radioescucha o de la mayoría de las personas que les interesa el programa realmente están interesados en tener éxito en todos los programas de nutrición que tengan, sea para bajar de peso, sea para lograr cualquier meta que se hayan propuesto. Y en muchas de las ocasiones la ansiedad es un problema o digamos que los factores emocionales. Y muchas veces justo lo que dices, el no saber identificar qué es lo que estás sintiendo puede llevarte al fracaso y por supuesto crear pues más ansiedad, ¿no? Entonces, ojo, todo lo que escuchas, tiene dos partes esta situación, la parte física y la parte emocional. Entonces, Laura nos va a dejar una tarea en los próximos minutos acerca de cómo vamos a poder identificar esto. Y bueno, también aquí mencionaste algo muy importante, Laura, la importancia de llevar en conjunto las terapias. Cuando estás buscando tener una mejor calidad de vida, pues tenemos que llevar, sobre todo específicamente para la pérdida de peso, una triada que es la situación con un médico, llevar terapia con un nutriólogo y llevar una terapia emocional. Platícame, Laura, ¿qué tan común es que cuando alguien está llevando una terapia de reducción de peso, digamos con el nutriólogo, se acerque contigo? ¿Qué tanto lo encuentras? ¿Qué tanto te das cuenta si el paciente está siendo consciente de sus problemas? Lamentablemente, lo que es el sobrepeso está asociado más que nada al aspecto médico o nutricional. Y se deja a un lado aspectos tan importantes como los emocionales. No tenemos todavía una cultura en la que reconozcamos que es importante atendernos emocionalmente. Y la frecuencia con que una persona hace conciencia de estos factores emocionales es muy poca, ¿no? Esto, como yo lo decía antes, genera que muchas veces que se fracasa en este tipo de tratamientos nutricionales, venga como consecuencia la frustración, el abandono del tratamiento, porque no está la parte complementaria
para trabajar integralmente con la persona. Claro, está súper interesante, y si quieren seguir escuchando un poco más de cómo van a tener éxito en todos sus programas de nutrición, quédense con nosotros porque Laura nos va a dar unos tips y nos vamos a corte. Regresamos. Ya estamos de vuelta, estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, yo soy Luisa Ortega y el tema de hoy es la ansiedad y la alimentación. Hoy con la voz experta de la psicóloga clínica Laura de la Torre. ¿Te interesa el tema? ¿Tienes alguna duda? Recuerda que queremos escucharte. Comunícate con nosotros al 3122 1190 o al 3647 1883 o a través de la página www.radiomujer.com.mx. Hace unos momentos, antes de ir al corte, estábamos hablando con Laura acerca de la relación que hay entre la alimentación y la ansiedad. ¿Cómo es que estos estados de ansiedad nos provocan respuestas tanto físicas como emocionales y cómo algunas de estas respuestas van a hacer que realmente tengamos esta falta de autocontrol que nos provoca quizás el tener un consumo excesivo de algunos alimentos? Y entonces, Laura, ya estamos de vuelta y habías quedado por ahí de dejarnos una tarea para poder aprender a identificar cómo es que de repente tenemos apetito emocional o realmente el que tenemos es un apetito físico. Platícanos. Mira, yo voy a invitar a todos los que nos escuchan a hacer un ejercicio que está sustentado como una técnica conductiva conductual. Consiste, así de sencillo, en registrar todo lo que comemos, tal y como lo comemos y en las cantidades exactas que lo comemos. Este registro de nuestra alimentación se tiene que realizar durante el periodo de una semana. Se puede realizar en una libretita que traigas contigo, chiquita, donde hagas un rayado, donde vengan lo que son el espacio para tu desayuno, tu colación, tu comida, tu colación, tu cena y tu colación. Aunado a eso, una columna al principio de cada una de estas comidas o alimentos, donde podamos registrar qué pasa antes de que yo quiera comer. Y esto va a ser lo esencial. Aquí vamos a estar asociando y haciendo conciencia de qué pasa en mi organismo antes de que yo ingiera alimentos. Y detectar entonces, al ponerme en contacto con mi cuerpo y con mis sensaciones corporales, qué es lo que sucede antes de que yo quiera comer o en el momento en el que yo tengo esa necesidad de alimentar. Es un ejercicio que nos puede ayudar como herramienta principal a tener esa conciencia de lo que pasa dentro de nosotros, a la que no estamos acostumbrados. Muchas veces o la mayoría de las veces elegimos la forma de alimentarnos en forma inconsciente. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que nos acabamos una bolsita de cacahuates y ni siquiera tuvimos conciencia de a qué hora nos las acabamos? No, y bueno fuera que fuera una bolsita de cacahuates, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Y cuántas veces llegamos en la noche y nos preguntan, oye, ¿qué comiste? Y no nos acordamos, definitivamente, y mucho menos de todas las colaciones que tuvimos entre las comidas, ¿no? Lo que le llamamos la pica. Entonces, este ejercicio es sumamente importante porque nos ayuda precisamente a ese darnos cuenta, Luisa. Y tenemos que estar conscientes cómo nos estamos alimentando. Y es importante saber qué cantidades estamos comiendo, pero también a qué están asociadas esa forma de alimentarnos, ¿no? claro, ya lo mencionabas, ajá. Uh-huh. La siguiente pregunta o algo a mí que me quedó así como que de verdad como un tema muy interesante es eso que decías de la asociación cultural que viene programada desde que éramos pequeños. Así es, y que aquí dentro de tu registro se podría reflejar, ¿no? Desde el tipo de alimentos que elijo
¿Qué estado de ánimo tengo cuando como? ¿Sí? ¿Cómo me siento posterior a que consumo alimentos? Esto también es muy importante, Luisa. Y podemos dejar una columna aparte para registrar cómo me sentí después de comer, ¿no? Porque eso también nos podría ayudar en qué nos está compensando emocionalmente la comida. Y esto es otro dato muy interesante que podríamos agregar a nuestro registro. Ahora, el registro lo puedes hacer inclusive en tu celular, por si no quieres cargar la libreta, y estás registrando en tu celular. Y fíjate, es bien importante porque se van a sorprender todos los que nos están escuchando y que realicen este ejercicio, que de hecho ya es terapéutico en sí, el hacerlo ya es terapéutico, y se van a sorprender de verdad de las cantidades y de la constante pica que a veces se tiene durante el día y de la cual no estamos conscientes. Inclusive fíjate qué importante lo que estás diciendo. Para todas las que tenemos esta formación de nutriólogas, tenemos como todo el enfoque de ayudarle al paciente en muchas veces a orientarlo a hacer esto que nosotros le llamamos el diario dietético, que es hacer lo que tú decías, un diario, un registro de toda la ingesta que se ha tenido durante al menos 3 días, y eso a nosotras como nutriólogas nos hace, digamos, que darnos cuenta de el consumo del paciente en cuanto a calidad, a cantidad y en horarios. Pero nunca nos orientan a enseñar al paciente a que un registro que puede estar haciendo es también el emocional. Claro. Porque tenemos que de verdad empezar a cambiar el enfoque como profesionales de la salud. No podemos ser tan exclusivos, porque como personas somos enteros, tenemos que vernos de manera como más completa, más holística. Claro. Y entonces todos aquellos que estén ahí escuchándome, profesionales de la salud, ojo, vamos orientando al paciente a hacerlo de manera también emocional, ¿no? Que vayan haciendo este registro, así es que te agradezco muchísimo la idea, porque como profesionales de la salud, me parece que es una forma mucho más completa de abordar al paciente. Entonces, claro, que te puedas dar me cuenta encanta. como nutrióloga, qué factores emocionales están contribuyendo para la forma en que se está alimentando el paciente, ¿no? Claro, claro. Oye, Laura, platícanos más acerca de esto de cómo es la culpa. ¿Cómo es esto de compensar? ¿Qué significa esto que dijiste de a la hora de hacer el registro podemos empezar a entender o a dilucidar el cómo me siento después de comer, qué emoción está compensando? Platícanos un poco más de eso. Mira, ese es un tema también muy interesante porque antes que nada te quiero decir que en la vida siempre andamos buscando responsabilizar a los otros de lo que hacemos y no hacemos. Y descargamos culpas a los demás que no son suyas. Hacer esto obviamente no nos libera de las propias, ¿no? De las culpas nuestras. Obviamente nadie es perfecto y todos nos equivocamos. El reconocer esto nos daría la oportunidad de asumir la responsabilidad plena de nuestra vida. Entonces, si yo no asumo la responsabilidad de mis emociones, de lo que yo siento, y me la paso culpando a la nutrióloga porque me dio un régimen muy estricto, o en caso de, es que comiste delante de mí, se me antojó, bueno, hay tantas excusas que maneja un paciente por no responsabilizarse de sus emociones corporales, de su sentir y de su actuar. Y creo que la culpa viene precisamente de eso. Aquí la situación es que a veces la culpa no se asume como tal, sino que se exterioriza hacia los demás. Esto es más fácil culpar a los demás de los logros que yo no tengo en mi forma de alimentarme que asumir la responsabilidad de ver y darme cuenta qué es lo que está sucediendo conmigo. Entonces, la sobrealimentación obviamente genera culpa y es importante saber cuándo genera culpa por cómo me alimenté o cuándo genera realmente una tranquilidad. ¡Qué barbaridad! Para podernos dar cuenta si está siendo compensatorio o si está haciendo es que nos genere todavía más ansiedad esta sobrealimentación. Y algo muy importante que quiero señalar es cómo está asociado muchos alimentos específicos culturalmente con el afecto, ¿no?
Ahí viene el 14 de febrero, Luisa. ¿Quién no piensa en Sí, chocolates? sí, claro, ¿Quién aparte no el piensa en chocolate, chocolates, no? justo una de las radioescuchas nos estaba preguntando por qué uno tiene adicción al chocolate. Creo que es un muy buen momento de hablar qué es lo que pasa porque estamos a unos días de recibir una cantidad inmensa. ¿Qué pasa Así con el es. chocolate, Laura? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el chocolate, bueno, tiene una asociación también cultural. Ya hablamos que desde pequeños nos asocian determinados alimentos, o de hecho la alimentación como tal, como una compensación a la falta de, muchas veces, a la falta de esa atención que requiere un niño, ¿sí? A la falta de ese cariño, o condicionan el alimento con el amor. Al niño se le dice, si me das un beso, te doy una paleta. Ay, qué interesante. No. O sea, de verdad, desde pequeños condicionados. Laura, necesitamos que nos sigas hablando de esto. Vamos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer. Yo soy Luisa Ortega y el tema de hoy, súper interesante, la relación de la alimentación con la ansiedad. Estamos con la voz experta de la psicóloga clínica Laura de la Torre. ¿Te interesa saber más del tema? ¿Tienes alguna duda o algo más que te interese saber? Puedes escribirnos al correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Laura, estábamos hablando acerca de cómo es que estos apegos culturales que se nos inculcan, digamos, desde pequeños, nos van a llevar a crear asociaciones con ciertos alimentos. Platícanos un poquito más de esto. Sí, ya habíamos quedado que el hecho de que nuestra cultura esté enfocada en los aspectos externos influye mucho en que nos desconectemos de lo que realmente somos o sentimos. Entonces, esto tiene mucho que ver con las asociaciones que nos dan desde pequeños acerca de lo que es la alimentación o la sobrealimentación. ¿Cuántas veces se le obliga a un niño a comer de más, no? Porque la madre quiere inconscientemente compensar a lo mejor algunas situaciones que no le está proporcionando de afecto al niño. O la mamá que llega tarde de trabajar con el chocolate, ¿no? O con el premio del alimento. Entonces, hay muchísimas asociaciones que tenemos en los alimentos que nos invitan a consumirlos cuando nuestro estado de ánimo está bajo. Esto es, o sea, si ando medio tristona, medio deprimida, inmediatamente pienso en comida como una compensación. Claro, no, es impresionante. Aparte, quizás hay otra parte de la que pudiéramos hablar, que es en México, culturalmente todo tiene que ver con comer y beber. Si estamos tristes porque alguien murió, bueno, vamos a ir a comer y a beber. Si estamos contentos porque alguien nació, pues vamos a ir a comer y a beber. Si estamos tristes porque alguien se va, la despedida lleva comida y bebida. O qué tal la bienvenida, ¿no? Así es. Entonces, desde pequeños también culturalmente nos enseñan a que cualquier estado de ánimo se puede remediar o se puede acompañar de un alimento o de algo que se beba, ¿no? Así es. Está muy vinculado, estrechamente vinculado con nuestras emociones y cómo nos sentimos. Muy bien, bueno, pues a todos los radioescuchas, si hay algo más que quisieran saber, insisto, por favor escríbanos a nutricionyvida@radiomujer.com.mx, que es un tema, bueno, que yo creo que nos pudiéramos tardar como una semana completa, ¿verdad, Laura? Claro, Con todas, hay tantísimas cosas con que todas las abordar. repercusiones que puede tener la ansiedad con la alimentación. Y bueno, Laura, no sé si hay algo más que quisieras agregar como conclusión, como una última aportación tan interesante a este tema. Bueno, sí, si nosotros en la invitación que yo les hice de hacer el registro, notamos algunos síntomas propiamente de ansiedad y los registramos, en la semana nos podemos dar cuenta cuáles persisten más y esto nos puede ayudar a tomar conciencia si requerimos un apoyo psicológico. Creo que esto es muy importante. El registro tiene que aportarnos no nada más la conciencia de lo que nos está pasando, sino qué voy a hacer ahora que me di cuenta, cuál es el paso que sigue.
yo creo que solicitar un apoyo profesional. En caso de ver mis registros en donde mis emociones o los síntomas que yo esté registrando tienen que ver con estados de ansiedad. Entonces, buscar ese apoyo profesional para que podamos tratarnos integralmente en lo que sería un posible sobrepeso o para poder llegar a tener éxito en nuestros cambios de hábitos alimenticios. Qué bárbara, Laura. Te agradezco muchísimo las aportaciones, me parecen muy valiosas. Y de nueva cuenta, Laura, ya creo que te dejamos para que puedas seguir con tu día y ayudando a tanta gente en cuanto a tener mejor salud emocional. Te agradezco mucho tu participación el día de hoy y te mando un súper abrazo. Gracias, Luisa. Igualmente, yo encantada de haber participado y muy agradecida por la invitación, porque me hace ser partícipe de este tema tan importante y que ha llegado a muchísima gente y que estoy segura que van a salir dudas y que pues me pongo a sus órdenes para que pueda yo resolverlas. Perfecto. Bueno, si quieren saber un poquito más de Laura, pueden mandar un correo electrónico a nutricionyvida@radiomujer.com.mx o a través del Twitter, que es @nutricionvida1 con número. Laura, que tengas muy buen día. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. ¿Qué les pareció el tema? Padrísimo, ¿no? Bueno, pues como se dan cuenta, la ansiedad sí tiene que ver con la alimentación. De repente les decía que es un tema que puede parecer algo como no tan relacionado con lo que comes, pero la verdad es que sí. Y yo quiero dejarles por aquí algunos datos que se los juro que me van a soñar con esto, porque creo que todos los días voy a hablar de lo mismo. Pero algunas recomendaciones, digamos que de alimentos que te van a ayudar o de cambios de estilo de vida que te van a ayudar a disminuir tus periodos de ansiedad o de estrés son algunos puntos. Apúntenle por ahí. Los alimentos planeados son súper importantes para ayudarte a reducir los estadios de ansiedad. ¿Por qué? Si tú nada más estás comiendo 3 veces al día, puede ser que estés teniendo algunas bajas de azúcar. ¿Cómo brega Luisa? Va con lo de los estados de azúcar, con el azúcar en sangre. Bueno, es que determina nuestros estados de ánimo. Entonces, si te estás dando cuenta que vas a entrar a un estado de estrés o algo que te vaya a causar ansiedad, te invito a que en lugar de estar haciendo 3 comidas en el día, comiences a hacer 5 o 6 pequeñas comidas durante el día. Y que estas comidas tengan carbohidratos complejos. ¿Qué significa esto? Que son alimentos que tienen fibra como la avena, como el arroz, como el centeno, como el trigo, como la quinoa. Alguno de estos cereales que es alto en fibra puede ayudarte a que tengas suficiente cantidad de producción de serotonina, que es un calmante natural del cerebro, que es, por supuesto, lo que el chocolate causa. Cuando nosotros consumimos chocolate aumentan los niveles de serotonina en sangre y esto hace que el cerebro se sienta como un poco relajado. Si ya te diste cuenta que tienes esta fijación por el chocolate, pues lo que podemos hacer es, ¿qué te parece que este mes lo cambias y empiezas a consumir alimentos que tienen un poquito más de fibra? O que también pongas un poquito de cuidado acerca de qué está sucediendo justo antes de que me doy un atrancón de chocolates, como decía Laura, ¿no? Entonces, ojo, creo que ya contesté por ahí la pregunta de Tere Velázquez y muchas gracias por la felicitación del programa. Por aquí nos decía Guadalupe Pérez. Sí, puedo repetir el nombre de la raíz. Sí, se llama ginseng de la India, tiene otro nombre con A, que está tan complicado de pronunciar, que la verdad es que lo encuentras como ginseng de la India. Me preguntan también que de dónde es el ginseng. La verdad es que no tengo el dato. Sé que le llaman ginseng de la India, sé que el origen no es en la India, pero si quieres te lo busco y te lo digo mañana. Por lo pronto te platico que sí lo puedes encontrar ya en las tiendas naturistas y la recomendación la saqué de un libro gringuísimo, súper bonito que tengo, que se llama Curas Naturales. En este libro se hablan acerca de algunos trastornos que los libros de nutrición, digamos que convencionales, no se abordan,
como es la ansiedad, como es la poliquistosis ovárica, como es el síndrome de fatiga crónica, que son temas que con mucha frecuencia pensamos o creemos que no tienen solución o que no tienen siquiera relación con la alimentación. Entonces, de este libro tan bonito que tengo, que son las curas naturales para la alimentación, para algunos estados emocionales, vamos a seguir hablando de esto en diferentes programas, ¿no? Y bueno, antes de que termine el programa, quiero darles algunas pautas que creo que les van a ayudar acerca de cómo identificar cuando el apetito es físico, o sea, cuando realmente tengo hambre, o cuando el apetito es emocional. Apúntenle por ahí, el apetito físico tiende a presentarse gradualmente y puede posponerse. O sea, cuando quiero comer porque tengo hambre, realmente puede pasar el tiempo y no me va a pasar nada. Y es de poco a poco, no entra así como que de golpe la sensación. Otra manera de identificar cuándo de verdad es hambre es que puede ser satisfecho con cualquier tipo de comida. O sea, no es un antojo por algo en específico, puede ser por lo que sea. Yo tengo hambre, me voy a comer lo primero que haya. Tengo hambre, ¿sí? Ahora, la siguiente, digamos que lucecita que te puede ayudar a saber si tienes hambre es que una vez que estás lleno, lo más probable es que dejes de comer. Y además, al final, súper importante, no causa sentimientos de culpa. Cuando cumple con estas características, estamos hablando de un hambre que es física, o sea, realmente te estaba crujiendo las tripas y necesitabas bajar esa necesidad, ¿sí? O sea, tu azúcar estaba bajo en sangre y necesitabas aumentarlo. Entonces, ojo, no causa sentimientos de culpa, te quedas lleno, ya que acabas de comer, puedes ser satisfecho por cualquier tipo de alimento y es gradual. ¿Cuáles son las características del apetito emocional? Bueno, que se siente de manera súbita, es urgente, puede ser obviamente por cosas muy específicas y te causa sentimientos de culpa, ¿sale? Bueno, híjole, se nos fue el tiempo, se nos acabó, pero bueno, mañana hablaremos de lonches saludables, ojo para las mamás a las que les interesa tener mejor salud para sus chiquitos. Los dejo con el programa de Quiero Vivir de el doctor Gilberto Priego. Yo soy Liz Ortega, me encantó escucharlos el día de hoy.